Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es How a Girl Lives. En el video de hoy les voy a estar dejando este tutorial para realizar esta cartera crochet estilo checker bag o estilo cuadriculado. Espero que les sea útil, que les sea fácil de seguir este tutorial y yo los dejo con el video. Empecemos. Lo primero que hago es preparar mi espacio de trabajo. Yo tengo este escritorio vintage que tiene una base amplia que me permite poder realizar mis proyectos con comodidad. Y utilizo mi iPad o tablet para realizar un boceto de lo que yo quiero plasmar, de lo que tengo en mente a la hora de querer realizar el trabajo. Esta cartera, en este caso, pueden hacerlo tranquilamente con papel y lápiz, no hay ninguna necesidad de usar la tablet o también con un celular. Tampoco es nada muy elaborado, es simplemente como para darme una idea. Lo que van a precisar para realizar este tutorial, esta cartera, son aguja crochet, en mi caso de 4.0 milímetros, una cadenita de que yo compré en Temu de 120 centímetros para usar la cartera tipo morral, pero es opcional, puede ser de la medida que quieran y tranquilamente que no lleve cadena. Hilo en blanco y negro con aguja, claramente, y lana negra y blanco. En total usé dos ovillos completos, usé dos más, pero a la mitad. En total serían cuatro para tener y estar seguros de que nos vaya a alcanzar. Al menos de la medida que yo la hice, que es de 30 por 20 centímetros de ancho y largo. Para que se den una idea, sería una hoja A4 para imprimir el tamaño de mi cartera. Comienzo creando granny squares o cuadraditos de la abuela, haciendo el anillo mágico, las varetas y las cadenas. Como pueden ir viendo en el video, hice 20 blancos y 20 en color negro, en total 40 granny squares para la base de los costados, mejor dicho, de la cartera, los costados principales. Una vez que tengo la cantidad de granny squares que necesito, los uno con hilo y aguja. En mi caso lo hice de forma manual porque no tengo máquina. De esta manera nos lleva más tiempo, pero si ustedes tienen máquina de coser,
este paso les va a ser súper fácil. Si bien hay que tener cuidado de unirlos bien, de no confundirse, es súper fácil. Exactamente de la misma forma, pero ocupando 10 granny squares blancos y 10 en color negro, hice los laterales de la cartera, los costados más pequeños, menos, porque tenemos los costados principales, los grandes, que sería la cara y la contracara de la cartera, y los costados, para explicarnos un poco mejor. Y también los uní con hilo y aguja, como pueden ver, y ahí está el resultado final. Luego, para el piso de la cartera, lo que yo utilicé fue la lana blanca e hice simplemente un tejido clásico con cadenas, punto alto, para unirla a los costados laterales de mi cartera. Como podrán ver, ahí más o menos les estoy mostrando cómo queda con la cara principal y lo que sería el piso. Y también con claramente los laterales, los cuales voy a coser para unirlos y empezar a darle cuerpo a esta cartera.
Una vez que tengo el piso con los costados unidos, yo hice un piso más de cartera, pero con los granny squares, para no perder el estilo cuadriculado que se ve del lado de afuera. Por eso hice un piso simplemente blanco para el interior de la cartera, que une los costados, los laterales, y uno con granny squares para que se mantenga la estética de la cartera, ¿no? Todo esto lo unimos y nos va a quedar el set completo. Las caras, la cara principal y la contracara con el piso. Y le agrego el piso interior de la cartera con los costados, dándole ya la forma como de caja, se podría decir, a la cartera. Esto es opcional, pero yo decidí forrar la cartera por dentro. Lamentablemente no tenía tela negra porque le hubiera dado un toque un poco más interesante, no se ve tanto lo que está dentro y capaz no se ensucia tanto dependiendo de lo que guardemos dentro de la cartera. Pero decidí forrarla con una tela de algodón simple, tipo de camisa se podría decir, un poquito más gruesa, capaz como una remera de algodón. Con alfiler uní los bordes de la base de la cartera, de lo que vendría a ser el cuerpo de la cartera, invertido con la capa de tela encima, para que luego cuando yo cosa todos los bordes, dejo uno solo sin coser para poder dar vuelta a la pieza y que me quede un resultado prolijo. Como podrán ver, luego simplemente uno el costado que me quedó sin coser y ya tendríamos terminado el forrado de la cartera. También forré los costados, los laterales de la cartera y una parte de las manijas. Que las manijas también ocupé 10 granny squares blancos y 10 granny squares negros para realizar las manijas de la cartera. Para no perderme y no confundirme con cuál es el piso de la cartera, lo que yo decidí hacer fue agregar unas alfileres de gancho, que yo no tengo las típicas de crochet de colores, pero usé unas simples así como de acero quirúrgico o metal, no estoy muy segura, el material, para darme cuenta de dónde comienza el piso y dónde comienza la cara de la cartera.
Seguido utilicé alfileres para agarrar las manijas y proceder a coserlas. Y como pueden ver, ya empieza a tomar cada vez más forma nuestra cartera cuadriculada. Ahora, el tema de cerrar la cartera. ¿Con qué la podemos cerrar? Pueden cerrarla tanto con botones como con un cierre. Yo tenía un cierre que me había comprado hace un tiempo atrás en una mercería para unos pantalones y me terminó viniendo re bien porque era en color negro, así que tejí aproximadamente 16 granny squares, en total 8 y 8 negro y blanco para esconderlo, como pueden ver en el video. Lo uní a los granny squares. Y una vez listo, lo dejamos a un lado para mostrarles ya todas las partes del cuerpo de la cartera, ¿no? Tenemos el cierre por un lado, el piso, la base, o sea, el piso base de la cartera, el piso interior, el interno con los costados, los laterales, y tenemos las caras tanto de frente como de atrás de la cartera con sus respectivas manijas. Ahora lo que nos queda es unirlo todo. Aquí ya se pueden dar una idea mucho mejor de cómo lo que les estoy tratando de explicar. Y procedo simplemente a coser todo para que quede todo bien agarradito. Tengan siempre cuidado de que quede bien cosido porque uno póngase a pensar que es una cartera, la vamos a llevar a todos lados y no queremos perder absolutamente nada, que se nos vaya a abrir la cartera de algún costado o lo que fuese, ningún tipo de accidente. Una vez que tengo cosido el piso interno a la base de la cartera, agrego el cierre y lo afirmo con alfileres para no tener conflicto a la hora de coserlo.
Luego, la parte un poco más compleja es coser los laterales a la cara de la cartera, tanto de frente como la trasera, pero siempre agarrándolo con alfileres, no hay ningún problema, y teniendo cuidado de que no quede el forro interno expuesto del lado principal, del lado de afuera de la cartera, ¿no? Siempre chequemos mientras vamos cosiendo de estar haciendo lo correcto, porque si no hay que empezar todo de nuevo y no es lo que queremos. Tampoco ya pueden ver que cada vez va quedando más consolidada la idea. Y una vez tengo todos los costados unidos, solo me queda dar vuelta a la cartera y terminar de unir el cierre con los bordes donde están las manijas. Queda una cartera súper puffy, muy tierna, muy estilo Pinterest. Quizás es un poco invernal, yo la quería más como para el verano, pero la verdad me encantó. Yo la veo y me parece muy tierna, honestamente. A veces pienso y digo, quizás podría haberla hecho de un solo color, pero se me vino esto a la mente y dije, tengo ganas de darle un toque loco. Si bien no es un toque colorido, es un toque como muy random. No es muy normal ver carteras así y me pareció que era una muy buena idea tratar de recrear algo como de este estilo. Si bien vi que las hacen como en un mismo tejido, no haciéndolo con la técnica de Granny Squares, me pareció agradable, copada a la vista, pero no tanto como hacerla con cuadradito y cuadradito. Si bien es más trabajo, vale 100% la pena. Ahí les estoy mostrando el interior de la cartera. Ahora viene para mí la protagonista de este proyecto, que es la cadena de metal que a mí, o acero quirúrgico, no estoy muy segura. Además uno la puede colocar a la altura que quiera sin ningún problema mediante los mismos Granny Squares y los agujeritos que tiene. Y prácticamente eso sería todo. Espero que este tutorial les haya servido, que lo puedan seguir. Cualquier cosa me pueden dejar un comentario. Muchísimas gracias y yo los veo en un próximo video o en un próximo tutorial.